Estamos aquí. Bien. Entonces, el signo del producto punto da información sobre el ángulo entre los vectores. Dependiendo si es positivo, negativo o cero, vas a tener estos diferentes rangos. ¿Bien? ¿Qué significa? Por ejemplo, en este último de acá, A y B, es positivo, nos dio 21, positivo. Si tú graficas estos vectores, 1, menos 2, 3, vamos a hacerlo. Aquí está el espacio. No los voy a graficar exactamente, es algo muy difícil de hacer en una pizarra de dimensiones. 1 en X. 1 en X. Ok, por aquí. Dibujo los ejes relativos. Quedaría más o menos así. 1 en X, menos 2 en Y, por acá. 3 en Z, por acá. Entonces debes tú hacer estas proyecciones. Aproximadamente, ¿verdad? Algo así. Vale. Entonces el vector A, que nosotros dibujamos, sería el que va del origen, siempre del origen a este punto. Este es mi vector A. Así. Y el otro vector era 0, menos 3, 5. 0 en X, me quedo en el origen, menos 3 en Y, por acá, 5 en Z, por acá. Bien. Entonces, este vector, de hecho, está en el plano YZ. No tiene componente X, quedaría algo así. Bien. Y el vector sería este de aquí, aproximadamente. Este es el vector Y. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, con la ayuda del producto punto y esto, calcular el ángulo que hay entre estos dos vectores. Sí, es de importancia conocerlo. El ángulo más pequeño. Observa que aquí los puntos iniciales coinciden, ¿sale? Tienen el mismo origen. Entonces, puedo dibujar sin miedo el ángulo entre los el más pequeñito, porque el otro sería todo esto. Este ángulo mayor es el que debe descartarse de la fórmula del producto punto. Es el más pequeño, siempre. Y este ángulo más pequeño se llama θ. ¿Cuánto mide? Pues no lo podemos medir, ¿verdad? Porque aquí la cosa no está a escala y además está en 3D. Vamos, se puede calcular. ¿Cómo lo calculamos? Con esto. Bien, con la fórmula del ángulo entre vectores, que es equivalente a la del producto punto con el ángulo. Por aquí ya está despejado, entonces simplemente lo utilizo. Bien. ¿Qué información se necesita para eso? Pues se necesita calcular las normas de cada uno de los vectores, el del vector A y del vector B. ¿Bien? Eso es algo muy fácil, lo pueden hacer rápidamente, que solamente es aplicar Pitágoras a cada uno de ellos. ¿Bien? 1, 2, 3. Lo hacemos aquí. Aquí queda. Vamos a hacer un apartado que se llame normas. Y la norma del vector A sería la suma de cuadrados de sus componentes con una raíz. 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y todo esto raíz. ¿Qué te da? 9 más 1, 10 más 4, 14. No lo aproximes. Raíz
de 14 unidades. Bien, es poco menos de 4. Bien, lo mismo, calculas la norma del vector D. El vector D era raíz, otra vez, de componente X, que es 0 al cuadrado. Componente Y era menos 3. Componente Z es 5. ¿Entiendes? 0 es 9. 9 más 25, 34, ¿verdad? Y raíz de 34 no es exacta. Déjala así. Raíz de 34. Ya tenemos las normas. Y es todo lo que se necesita. Bueno, no todo. También se necesita el producto a punto, ¿verdad? Pero ese producto ya lo calculamos acá. Es 21. Es positivo. Solamente con saber el signo sabemos que el ángulo debe caer entre 0 y 90. ¿Cuánto es exactamente? Pues utilizamos la fórmula. Pero debe estar en ese rango. ¿Bien? Entonces el ángulo θ debe ser igual al coseno inverso del producto punto, el cual tiene valor 21, partido por el producto de las normas. La primera fue raíz de 14 y la segunda fue raíz de 34. Si quieres en grados o en radianes, vamos a hacerlo en grados para que se nos facilita un poco más. Grados en sus calculadoras es la D, bien, no es la G, porque muchos graciosos en su examen de álgebra no estaban trabajando con G. Y ya sabrán cómo les fue. Bien. Entonces, esto te da aproximadamente, lo voy a redondear en enteros, 16. 16 grados. Ya, eso es todo. Muy fácil. ¿Dudas? Debe practicar. Otro más. Vean, este es algo más interesante. Imaginemos lo siguiente. Voy a poner en el espacio, este es mi origen, voy a poner 3 puntos en el espacio. Este se llama punto A. Tiene las coordenadas de este punto es 2, 3, 1, porque sí. El punto B está aquí. Las coordenadas son 3 menos 4,1 otra vez. Y por acá está el punto C, que tiene coordenadas menos 1, menos 2, menos 4, porque sí. Bien. Tengo 3 puntos en el espacio. Con esos 3 puntos voy a generar un triángulo, uniéndolos. Estos serían los lados del triángulo. El triángulo ABC. Me interesa calcular los ángulos internos de este triángulo. Los ángulos internos se llaman alfa, porque sí. Este se llama beta y el último se llama gamma. ¿Cuánto vale cada uno de ellos? Ojo, no tienes la longitud de los lados del triángulo, solamente tienes las coordenadas de los vértices. Y ya. Vamos a resolverlo con vectores. Se puede resolver con analítica, que es calculando la ecuación de la recta que une cada par de puntos, y luego calculando el ángulo entre rectas. Pero los que fueron a la secundaria y vieron analítica en el espacio, se acordarán que el ángulo entre rectas con geometría analítica es un reto complicado porque debes ver la orientación de estas rectas. Es un poco más elaborado el proceso.
Con los vectores, ¿no? Son algo muy, muy fácil de trabajar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos con vectores? Para empezar, no tengo ningún vector aquí. Los vectores deben describir en este caso los lados de ese triángulo. Sería lo más conveniente. Bien. Esas tres líneas rectas que son los lados, voy a ponerles una dirección para así poder resolverlo. El primero, el que va del... Yo le puedo dar la dirección que quiera, ¿vale? No hay una como regla para ello, es arbitrario. Voy a suponer que el primer vector va en este sentido. Si no les gusta, cambio. El segundo vector va así y el tercero va así. Porque sí, ya tengo vectores, muy bien. Ahora, no tengo las componentes de esos vectores. Lo único que tengo son las coordenadas de sus extremos, del punto inicial y del punto final. Pero ya hemos visto cómo calcularlas, ¿se acuerdan? Cuando tienes tú las componentes, perdón, las coordenadas de sus puntas o de los extremos, el vector es la diferencia entre esas coordenadas, punto final menos punto inicial. Eso ya lo hemos visto antes. Entonces, además aquí no tengo que inventarme nombres de los vectores porque ya tienen nombre sus extremos. Por lo tanto, el vector que inicia en A y termina en B se llama vector AB. Y ese vector AB se escribe así. Será igual a punto final menos punto inicial. El punto final en este caso es B. El punto inicial es A. Entonces, conocido esto, solamente hay que sustituir, ¿verdad? Hay que sustituir coordenadas de B menos coordenadas de A. Imagina que ya lo sustituí. ¿Qué les da como resultado? 3 menos 2, 1. Menos 4 menos 3 menos 7. 1 menos 1, 0. Ya, ese es el vector AB. Ahora el que sigue, no importa. Este que inicia en B y termina en C, ese vector debe llamarse BC. Y es la misma fórmula. En este caso el punto final es C, el punto final, el inicial es B. Y hay que hacer las cuentas. Coordenada X para C es menos 1, coordenada X de B es 3, menos 1 menos 3, menos 4. Menos 2 menos 4 equivale a menos 2 más 4, es decir, 2. Menos 4 menos 1 menos 5. Listo. Y el último vector inicia en C, termina en A. Por lo tanto se llama CA. Punto final menos punto inicial. Punto final 2 menos menos 1. 3. Coordenada Y. 3 menos menos 2. 5. Y coordenada Z. 1 menos menos 4. Otra vez. 5. ¿Dudas hasta aquí? ¿O ya se perdió? Estamos bien. Bien, perfecto. Yo tengo las componentes de cada vector y esos vectores representan las... Okay. Los vectores representan los lados del triángulo. ¿Cómo calculo los ángulos? Muy fácil. Bien, vamos por partes. Para el cálculo de ángulos, fíjate que estos ángulos alfa, beta, gamma son ángulos entre vectores. Pero no necesariamente es el ángulo más pequeño entre ellos. Bien.
para estar seguro de eso, necesitamos hacer coincidir los puntos iniciales de dos vectores y ver cuál es el ángulo más pequeño entre ellos, porque es el que aparece en la fórmula de arco coseno. Y no necesariamente coinciden con alfa, beta y gamma. No necesariamente. Por lo tanto, debo aislar cada ángulo y analizar la geometría de estos. ¿Bien? Ángulo alfa, lo voy a poner aquí abajo. Fíjate que el que va, el vector CA con el vector AB no coinciden en sus puntos iniciales. Bien, entonces lo dibujamos así. Este es el vector CA y este es el vector AB. Este es el punto A, el punto B y el punto C. Bien, el ángulo que me interesa calcular es este de aquí. Este es el ángulo alfa. No me interesa tanto el ángulo entre vectores, sino el ángulo interno de ese triángulo que forma, ¿vale? ¿Qué debo hacer? No puedo calcular directamente este ángulo, pero lo que puedo hacer es calcular el ángulo entre vectores. Para el ángulo entre vectores lo que necesito es, en este caso, trasladar, ya sea el vector CA o el AB, como tú quieras, para no mover el ángulo alfa, voy a mover simplemente el vector CA y hacerlo coincidir de la siguiente forma. Tomo su punto inicial y lo traslado, haciéndolo coincidir con el punto inicial del otro vector. ¿Sí me siguen? No, ya explotó su cabeza. Sí, creo que sí lo seguimos. Sí, lo seguimos. Pero vamos aquí. Solamente hice una traslación. Lo que yo puedo calcular con la fórmula del arco coseno es este ángulo, porque es el más pequeño, ¿verdad? Entre los vectores. Este es mi ángulo θ de la fórmula del arco coseno. Y fíjate que no es lo mismo que alfa. Si yo calculo θ, ¿puedo calcular alfa con el ángulo θ o no? ¿O no me sirve de nada? Claro que me sirve. Porque ¿cuánto vale este ángulo? 180. 180. Ese ángulo está partido en dos, en alfa y en θ. Si yo calculo θ, porque es el que puedo calcular con el arco, alfa sería la diferencia con 180. Listo. Perfecto. Entonces aquí ya sé qué hacer, ¿verdad? Pero para calcular el ángulo θ necesito las normas de los vectores. ¿De qué vectores? Del CA y del AB. Tengo los vectores en componentes. Cálculo las normas. Vamos a hacer aquí un apartado de normas. ¿Qué tenemos una organización aquí? Normas. Calculamos las tres de una vez. La norma del vector AB. Ya lo saben hacer. La norma del vector AB es Pitágoras, ¿verdad? Este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado. ¿Qué te da? Te da raíz de 50. Piden ayuda a su sobrinito, el que les hizo de sumar. Del vector BC al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. 16 más 4, 20. Más 25, 45. Bien. ¿Cómo se llama ese vector? BC. Y sería raíz de 45. Y el último, al cuadrado es 9. Este al cuadrado es 25. Este otro es 25. 50 más 9, 59. Y se llama C. Así. Ya tengo las normas. El detalle es sustituir y hacer las cuentas. Pero aquí ya no lo necesitamos. Bien, entonces,
El ángulo, vamos a ponerle aquí un nombre a este, se va a llamar teta alfa, bien, con un índice alfa, para saber qué ángulo estamos calculando, que es el alfa. Entonces, este ángulo alfa, teta alfa, mejor dicho, teta alfa es igual a coseno inverso. ¿Coseno de qué? Del producto punto de los vectores que forman el ángulo. ¿Qué vectores son? Pues es el vector CA punto con el vector AB, así. Y esto dividido entre las normas de estos mismos vectores. ¿Vale? No hay que adivinar, te lo está diciendo el diagrama. ¿Qué vectores son? Ya tengo lo de abajo, tengo las normas, pero me hace falta el producto punto. Bien, el producto punto de los vectores CA y AB. ¿Cómo calculo? Muy fácil, ¿verdad? Ahorita lo hacemos. Entonces, aquí mismo. Coseno inverso. Sustituyo el vector CA, es 3,5,5. Punto el vector AB, que es 1 menos 7, 0. Todo esto dividido entre el producto de las normas correspondientes. CA es raíz de 59. Y el vector AB es raíz de 50. Lo de abajo es muy fácil, lo de arriba también. Lo de arriba nada más debes desarrollar el producto punto, ¿verdad? ¿Cuánto vale el producto punto? Debo multiplicar componente a componente. Multiplico 3 por 1, pues me da 3. Luego componente Y, ahí te da menos 35. Y luego la componente Z te da 0. ¿Cuánto tiene en total? 3 menos 35 más 0. Vamos a ver, ¿verdad? Pues me hace que se les va a dejar una tarea de ver primero de primaria. Menos 32. Bien. Multiplicado, bueno, dividido entre este producto. Y hagan las cuentas. Observa algo. El producto punto nos dio negativo. ¿Qué significa? Que el ángulo teta alfa, no era alfa, el teta alfa es mayor a 90 grados. Bien, vamos a hacer las cuentas. Coseno inverso de menos 32 partido por raíz de 50 por raíz de 59 y queda redondeando a enteros 126 grados. Como ya se los había, como ya lo habíamos intuido, ¿verdad? Aquí en la figura no se ve, ¿verdad? Pues parece de 90 grados, pero pues recuerda, no está escala. Entonces el ángulo alfa, el alfa correcto, el ángulo alfa es el ángulo interno, es uno de los ángulos internos del triángulo, sería igual a 180 grados menos 126. Y esto es igual a 54, si no me fallan las cuentas. 54 grados. Ya tenemos un ángulo interno. ¿Qué te parece? ¿Estás ahí? Bien. En el canal hay un ejercicio o dos, no sé, sobre esto, por si les interesa. Bueno, lo que estamos haciendo es calcular ángulos internos. Se calculan los lados del triángulo como vectores con la fórmula de siempre, punto final menos punto inicial.
teniendo estos vectores, que son los lados del triángulo, es necesario calcular las normas de cada uno de ellos. La norma es el Pitágoras de cada vector. Aquí ya no puse el detalle, pero pues aquí están las cuentas. Bueno, ya el resultado. Y ahora se debe aislar cada uno de los ángulos del triángulo. Estamos aislando alfa, alfa. Bien, ¿cómo se genera alfa? Alfa es el ángulo que hay entre el vector AB y el vector CA. Pero nos damos cuenta que no coinciden en sus puntos iniciales, por lo tanto hay que hacer una traslación. Lo que tomé aquí es el vector CA, su punto inicial que era lo hice coincidir con el punto inicial del otro vector. De esa forma yo identifico el ángulo entre vectores más pequeño, porque yo puedo calcular con la fórmula del arco coseno. Y me doy cuenta que el ángulo interno del triángulo sería la diferencia de ese ángulo teta alfa de con arco y 180 grados, lo que hicimos aquí. Bien, el ángulo teta alfa se calcula con la fórmula del ángulo del arco coseno. Producto punto de los vectores en torno son A, B y CA, así, entre el producto de las normas juntitas y listo. Eso es todo lo que se ha hecho. Muy fácil. Vamos con otro. El ángulo, me gusta el beta, porque sí, no les gusta tomar el grano, lo mismo. Para el ángulo beta, observa que debo tomar los vectores BC y CA, ya que estos forman, bueno, el ángulo, no necesariamente el ángulo entre vectores, generan la abertura beta. Entonces, lo hago en otro diagrama. Vamos a aislarlo. Ok, tendrías lo siguiente aproximadamente. ¿Sí? Así, bien. Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. El ángulo que me interesa aquí es este. Se llama beta. ¿Bien? Nos damos cuenta que aquí el vector, los vectores CA y BC no coinciden en su punto inicial. Fíjate, el punto inicial del vector CA es este y el punto inicial del BC es este otro. ¿Qué debo hacer? Debo tomar uno de ellos. Voy a tomar el vector BC para no mover el ángulo. Y ese vector BC lo que debo hacer es trasladarlo, su punto inicial al punto inicial del otro, sin cambiar el sentido. Aproximadamente este. Bien. De aquí debo identificar el ángulo más pequeño entre los vectores. El ángulo más pequeño no es beta, no. El ángulo más pequeño de los vectores cuando coinciden sus puntos iniciales sería esta abertura. El ángulo más grande es este otro. ¿Sale? Lo que puedo hacer es calcular el ángulo más pequeño, este verde, le llamo teta beta, con la fórmula del arco coseno. Bien, eso sí lo puedo calcular. Y la diferencia de 180 grados, porque fíjate, todo esto es 180, a 180 le quito el ángulo verde, me da el ángulo interno del triángulo beta. Y se acabó. Ya calculé las normas, pero me hace falta el producto punto, ¿verdad? Porque para el cálculo de estos ángulos necesito el producto punto de estos dos vectores. Vamos a hacerlo aquí, un poco detallado. Entonces, necesitamos el producto punto de BC, punto, el vector, CA, así. ¿Quién es BC? BC está por aquí, es es menos 4, 2, menos 5. Menos 4, 2, menos 5. Menos. Punto. El vector CA. El vector CA es 3, 5, 5. Okay. 3, 5, 5.
Y hacemos las cuentas. Muy sencillas, todas ellas. Debo multiplicar componente X por componente X. Y eso me da menos 12. Bien. Continúo con la componente Y. 2 por 5. Me da más 10. Y por último, menos 5 por 5. Menos 25. Bien. Cuentitas. Menos 2 más 10 es menos 2. Menos 2 menos 25 te da menos 27. Es menor que 0. Significa que el ángulo teta beta, no beta, el teta beta, porque es el ángulo entre vectores, debe ser superior a 90, pero menor a 180. ¿Sale? Ya puedo calcularlo. El ángulo teta beta es igual al arco coseno del producto punto de los vectores de ese punto CA dividido entre el producto de las normas correspondientes. Así. Sustituyo, ya conozco todo. Coseno inverso, el producto punto es menos 27 y las normas. 25, 16, 41, es aquí raíz de 45 para el primero y para el segundo es 59. Para no regresar, los que desconfían. Aquí está, raíz de 59, raíz de 45. ¿Vale? Haz las cuentas en tu calculadora. Coseno inverso de menos 27 sobre raíz de 45 por raíz de 59. Redondeado a enteros, te da 122 grados. Mayor a 90, como ya habíamos anticipado. El ángulo beta no es 122. El ángulo beta es la diferencia con 180. ¿Bien? Entonces, aquí beta, que es un ángulo interno, debe ser igual a 180 menos 122. 58. Perfecto. Ya terminé eso. Pero fíjate que no se calcula directamente. O sea, la geometría es importante para que tú identifiques el ángulo a calcular en este tipo de sistemas. ¿Bien? ¿Dudas? No, profe. Y finalmente gamma. Gamma, nos damos cuenta que los puntos iniciales de los vectores no coinciden otra vez. Vamos a hacerlo ya un poco más rápido. Les digo, en el canal hay algo sobre esto. El ángulo gamma está dibujado así. Este punto ya me parece que era el B y el C. Y el gamma es este de aquí. Bien. Otra vez, los puntos iniciales de los vectores no coinciden. Fíjate, están así. Voy a trasladar el vector AB, su punto inicial, al punto inicial del vector BC. Así, aproximadamente. Bien. Ya lo trasladé. Entonces, el ángulo que tú puedes calcular con la fórmula del arco coseno debe ser el más pequeño. Y el más pequeño entre estos es esta abertura. Y otra vez, este no es gamma. Le vamos a llamar teta gamma. El ángulo más grande sería esto. Y ese es el que no debes tomar. Es el más pequeño, siempre. Necesitamos calcular ese ángulo teta gamma. Y la diferencia con 180 va a ser el ángulo que nos interesa, el gamma. Entonces,
Para eso necesitamos el cálculo del producto punto, ¿verdad? De estos dos vectores. Del vector AB. AB punto con el vector DC. AB es 1 menos 7, 0. Menos 7,0. El vector DC, que esto es lo que tenemos acá arriba. DC es menos 4,2 menos 5. Menos 4,2, menos 5. Así. Bien. Hacemos un poco más rápido. Multiplicar x con x te da menos 4. Y con y te da menos 14. Z con z te da 0. La diferencia, bueno, la operación esta te da menos 18. Bien. Por lo tanto, el ángulo teta gamma ya podemos calcularlo como coseno inverso. Ya se le acabó la tinta. Bueno, eso ahí quedó. Vamos a pasar a otro. Aquí sí. Ahora más recordamos un poco. Bien, ya se le acabó la tinta. Sería el ángulo teta gamma, coseno inverso de menos 18, dividido entre el producto de las normas AB y BC. AB es raíz de 50, BC es raíz de 45. Bien. Entonces, a ver si nos da tiempo antes de terminar esta video. Teta gamma, sí. Coseno inverso de menos 18 dividido entre raíz de 50, me parece, por raíz de 45. Y haciendo eso, no da tiempo. Y se interrumpe la videollamada y la clic otra vez. Queda 112 aproximadamente. Ahorita calculamos el otro. Ya, es que un poco tiempo. Vamos a ver.